expresar. Él conoce, como los teólogos, principalmente los antiguos, le ha gustado llamarlo. Él conoce intuitivamente. Por un acto y con un golpe expresaban. Es decir, todo a la vez, en un solo punto de vista. Su conocimiento no pasa por un proceso de razonamiento, sino que es pleno siempre y eternamente. Es por esa razón que el gran teólogo Louis Berkhof, en la definición que da sobre la omnisciencia divina, enfatiza precisamente esta distinción. Berkhof le interesó, dando la definición de la omnisciencia divina, de una vez dar la distinción en torno a cómo el hombre conoce y cómo Dios conoce. Louis Berkhof señaló lo siguiente: la omnisciencia es aquella perfección divina por medio de la cual Él, en una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. Es decir, Dios no aprende. Él lo conoce absolutamente todo, intuitivamente, inmediatamente, de un golpe. El teólogo holandés del siglo XVII, Antonius Titius, lo expresaba de la siguiente manera: Dios ejerce el conocimiento en un acto simple, único, inmutable, infinito y eterno. Es decir, Él sabe todas las cosas, siempre, inmediatamente y a la vez, y necesariamente. Lo sabe todo de tal manera que no se da cuenta de nada. No tiene que aprender nada, no avanza en el conocimiento de nada, no se equivoca, no supone nada, no olvida nada y no recuerda nada. Todo está presente en su entendimiento. Me gusta mucho la manera en que el teólogo contemporáneo Wayne Grudem lo ilustra. Él dice, si Él, hablando de Dios, si Él quisiera decirnos el número de granos de arena en la orilla del mar o el número de estrellas del cielo, no tendría que contarlas rápidamente como una especie de computadora gigantesca, ni tendría que recordar ese número porque fue algo en lo que había pensado por un tiempo. Más bien, Él siempre conoce todas las cosas al mismo tiempo. Todos estos hechos y todas las demás cosas que Él sabe siempre están presentes en su conciencia. Él no tiene que razonar y llegar a conclusiones, ni meditar cuidadosamente antes de responder, porque sabe el fin desde el principio y nunca aprende ni olvida nada, termina señalando Grudem. ¿Cómo debemos, amados hermanos, entender la manera en que Dios conoce? ¿Cómo debemos entender la manera en que Dios conoce para no tergiversar entonces este atributo divino? En las palabras que encontramos en el Salmo 139, escrito por David, nos da una base para poder expresar cómo debemos entender la manera en que Dios conoce. En el versículo 16 del Salmo 139, David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, dice David, sin faltar una de ellas. Toda la vida de David, desde su gestación, estaban determinadas por Dios. Mis amados hermanos, Dios conoce de esta manera porque todo lo que existe, existe por su voluntad y se desarrollan según su voluntad. Nada existiría si Él no lo hubiera determinado y nada sostendría su existencia si Él no la sostuviese. Es tan maravilloso estas gloriosas verdades de Dios que reflexiona sobre una roca. Tráela a la mente. La última roca que viste o tuviste en tus manos. Tráela a la mente. Esa roca existe, conserva sus propiedades porque Dios hace que se conserven sus propiedades. Si no fuera así,
no existiría, porque nada existe sin que Dios sostenga su existencia. Entendiendo eso, ¿cómo podría ser que algo estuviese ajeno a su entendimiento? Aún lo más ínfimo de su creación existe porque Él lo determinó y porque lo sostiene en existencia. La existencia de todo lo que se encuentra en el universo es consecuencia del conocimiento de Dios. No es el conocimiento de Dios consecuencia de la existencia del mundo, como muchos tratan de enseñar. Dios no aprende de la creación. Y si Dios no aprende de la creación, ¿cómo puede ser algo ajeno a su entendimiento? El apóstol Pablo expresó allí, también en este pasaje que se ha utilizado mucho en esta convención de Hechos capítulo 17, frente a los filósofos de Atenas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y en otro pasaje que también se ha traído a colación, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén, en Romanos 11:36. Mis amados hermanos, todo lo que ha acontecido, lo que acontece y lo que acontecerá se debe a su decreto y al poder de su mano para ejecutar lo que ha determinado, su providencia. Entendiendo esto, ¿cómo puede haber algo oculto a su entendimiento? San Renihan dice, si todas las cosas son de Dios y si el Creador es más grande que la creación y está más allá de ella, ¿qué limitación puede la creación imponer a Dios? Es por eso, mis amados hermanos, que cuando se habla acerca de la omnisciencia divina, siempre se trae a colación lo que se conoce como la presciencia divina. Es decir, que Dios conoce lo que está por venir. Pero Dios conoce lo que está por venir no como una entidad pasiva, que se para desde la trascendencia del tiempo y ve el pasado, el presente y el futuro, y por eso anuncia lo que está por venir. No, Dios conoce lo que está por venir porque así lo ha determinado y lo llevará a cabo. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras en ese pasaje de Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10 que voy a volver a leer. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo, mi decreto, mi determinación, mi voluntad eterna permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor conoce el futuro porque conoce su voluntad. El teólogo holandés del siglo XVII, Wilhelmus A. Brakel, expresó: nada puede moverse sin la cooperación divina, y así todo ocurre de acuerdo a su decreto, ya sea por iniciación o por permiso del Señor, dirigiendo las cosas de tal manera que cumplan su propósito. De esta manera, dice Brakel, se hace evidente que el Señor tiene conocimiento previo de todas las cosas. Comprenderás esto con más claridad y estarás menos confundido si tienes en cuenta que Dios es omnisciente y que ha decretado que todo eso ocurra. Su conocimiento, termina señalando a Brakel, no se deriva de asuntos existentes y cosas secundarias. Así que cuando hablamos de que Dios conoce lo que está por venir, lo que se conoce como la presciencia divina, no podemos desligarlo con su decreto eterno. Es por esa relación de la omnisciencia divina con su determinación eterna, su decreto eterno, que ahora el pastor Andrés nos expondrá, que los teólogos históricamente han clasificado el conocimiento de Dios en dos categorías. Es entendiendo que la presciencia divina no se puede desligar en torno al decreto divino,
que los teólogos históricamente han clasificado el conocimiento de Dios en dos categorías. El primero de ellos es lo que se conoce como conocimiento de inteligencia simple y el segundo, conocimiento libre o de visión. Estas son palabras que ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la importancia? Ya vamos a ver cuál es la importancia. Dentro de la categoría de conocimiento de inteligencia simple, que es como han clasificado una parte, un aspecto del conocimiento de Dios, dentro de la categoría de conocimiento de inteligencia simple, se agrupa todo lo que es posible, fundamentado en el hecho que Dios es consciente de su omnipotencia, pero que dichas cosas posibles no fueron determinadas por la acción de su divina voluntad, es decir, no fueron decretadas. Pero Dios conoce todo lo que es posible, así como lo vimos en torno a las decisiones que debían tomar los hombres de Keila. Brakel, en torno a este tipo de conocimiento, dice: Dios es consciente de su omnipotencia, sabiendo que puede realizar plenamente todo lo que desea. Todo lo que Él desearía hacer puede en verdad suceder y ser realizado por Él. A esto nos referiríamos como la posibilidad de todas las cosas. Es el conocimiento en su forma más simple o esencial. Esa es la primera categoría en que los teólogos han clasificado el conocimiento de Dios. El segundo es el que se conoce como el conocimiento libre o de visión. Es decir, el conocimiento de todas las cosas que fueron, que son y que serán. Y este conocimiento se fundamenta en el propósito eterno divino. Así que Dios conoce todo lo posible, pero que no decretó, y todo lo que ha decretado que acontezca. Ahora, esta clasificación en torno al conocimiento divino que han dado los teólogos en el desarrollo de la historia es importante entenderla, porque cuando hablamos de la omnisciencia de Dios siempre surge este cuestionamiento: ¿cómo podemos relacionar el nivel del conocimiento divino con las libres decisiones que tiene el hombre? Si Dios conoce todo lo que va a acontecer porque así lo ha determinado, ¿tiene el hombre realmente libertad en torno al camino que toma en sus decisiones? Muchos se han colocado en la mitad de esta clasificación y es lo que se conoce dentro de la historia de la iglesia como el conocimiento medio, lo cual nos lleva al tercer punto en torno a nuestra exposición, y es un mal entendimiento del conocimiento divino. Repito, muchos con el propósito de defender la libre acción de la voluntad del hombre han hallado como solución aquello que es un misterio, han hallado como solución posicionarse en medio de la clasificación que los teólogos tradicionalmente han expuesto. El conocimiento de la inteligencia simple, todo lo que Dios podría hacer fundamentado en su omnipotencia, y el conocimiento libre o de visión, todo lo que ha determinado que ocurra. El conocimiento, se han posicionado entonces en la mitad, en el conocimiento medio, y han dicho: Dios conocía todo lo que es posible en cada mundo posible, en que las criaturas libres llevarían a cabo sus determinaciones bajo circunstancias particulares, y Dios, a partir de ese conocimiento, entonces lo hace realidad. Como Kenneth Kertley, que es profesor de teología del Seminario Teológico Bautista del Sureste en Carolina del Norte, lo resume, este pensamiento del conocimiento medio. Primero, Dios sabe lo que podría suceder en el reino de las posibilidades. Segundo, sabe lo que sucedería si los agentes morales libres fueran colocados en circunstancias particulares. Y tercero, sabe lo que sucederá porque escoge la historia de nuestro mundo particular de entre todas esas particularidades. Ese es el conocimiento medio. Dios conoce todo lo posible, entonces mira todas esas posibilidades de estos agentes libres morales en circunstancias particulares y elige una de ellas y las decreta. Así señalan que mantienen la libertad en el accionar de la decisión de los hombres
y mantienen el decreto de Dios. Pero mis amados hermanos, en realidad, con esta posición, es que el conocimiento medio lo que hace es convertir las decisiones de los hombres en los determinadores finales del desarrollo de la existencia de la creación. Criticando este pensamiento del conocimiento medio, el teólogo holandés Herman Bavinck expresó lo siguiente: Dios, por consiguiente, se vuelve dependiente del mundo, deriva el conocimiento del mundo, un conocimiento que no se tenía y no podía obtener de sí mismo, y por lo tanto, en su conocimiento deja de ser uno, simple e independiente, es decir, Dios. Por el contrario, la criatura en gran parte se hace independiente de Dios. La criatura es ahora creadora, autónoma, soberana. Toda la historia del mundo es sacada de las manos controladoras de Dios y puestas en las manos humanas. Primero los humanos deciden, luego Dios responde con un plan que corresponde a esa decisión. De esa manera, Bavinck critica esta posición. Mis amados hermanos, la ciencia media no corresponde con lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras de una forma clara exponen que todo sigue el curso que Dios ha determinado por su sola voluntad desde antes de la creación del mundo. El apóstol Pedro, en torno a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, expresó: a este, hablando de nuestro Señor, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En Hechos capítulo 2, versículo 23. Bavinck concluye en contra de esta posición del conocimiento medio expresando: si es solo una posibilidad y nunca se realizaría o se realizará, es el objeto del conocimiento necesario de Dios. Y si algún día se realizará, es el conocimiento de su conocimiento, es el contenido de su conocimiento libre. No hay término medio entre los dos. Y termina señalando: no hay conocimiento medio. Ahora, ¿cuál es el gran problema con estas posiciones? Alguien podría decir: no, pero ¿cuál es el problema con estas posiciones? El problema con estas posiciones, como el clásico conocimiento medio dentro de la historia de la iglesia y los modernos teología del proceso, o como quieras llamarlo, el gran problema con estas posiciones es el deseo de colocar al hombre al nivel del infinito. El ser finito al nivel del infinito para poder dar explicaciones de las acciones divinas. Y con ello, con esa temeridad, se distorsiona la bendita palabra del Señor, lo que ella nos expone, lo que ella nos enseñan acerca del carácter de nuestro Dios. Joel Beeke comenta, y podemos agrupar todas estas posiciones que tratan de dar una explicación a lo que es un misterio. Joel Beeke comenta: este es el corazón de la oposición al preconocimiento de Dios. Y dice: la presuposición teológica de que la responsabilidad humana triunfará sobre el señorío divino, sobre el futuro. Este tipo de posiciones no son inocuas, pues atentan contra la meta final de la creación. ¿Cuál es la meta de la creación? La gloria de Dios. Calvino señaló que aquellos que atribuyen el preconocimiento aparte de la soberanía divina, le roban a Dios la mitad de su gloria y en la medida de lo posible lo hacen pedazos, señalaba Calvino. Como lo expresé al principio de esta enseñanza, nuestra posición con aquellas verdades escriturales que superan nuestro entendimiento no es el cuestionamiento. No tenemos la capacidad de poder explicar cómo es posible que Dios ha determinado todo y que las acciones del hombre son libres. Sino que nuestra posición es el maravillarnos, es el doblarnos en reverencia, dejar que Dios sea Dios. David
no especuló, David se maravilló. Mira el Salmo 139, volvamos a leer el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Así que nuestra posición, como lo inicié señalando, nuestra posición no es cuestionar lo que no podemos cuestionar, es maravillarnos y doblarnos a adorar a ese glorioso Dios. Así que como último punto de nuestra exposición, quiero centrarme en las aplicaciones que trae la doctrina de la omnisciencia divina a la vida del creyente. Pero me gusta utilizar la expresión, en vez de aplicaciones, me gusta utilizar la expresión las afectaciones que trae a nuestra vida cualquier doctrina relacionada con el ser de Dios. Porque creo que es una mejor afirmación de lo que debe suceder con el fruto de la verdad de Dios en nuestro ser. Una afectación. Debe afectarnos, debe transformarnos. La primera que quiero referenciar es con la que de una forma u otra inicié y he enfatizado en el desarrollo de esta enseñanza. Y es el hecho de que el conocimiento divino debe llevarnos al asombro, al extasiarnos en el ser de Dios. Todo estudio en torno al ser de Dios que no lleve a la postración de nuestro ser ante Él, a un sometimiento y adoración a su grandeza, queda meramente convertido en un ejercicio intelectual que no producirá sino una altivez vana y sin sentido. David Dickinson, el teólogo escocés del siglo XVII, muy probablemente el primer autor de un comentario a la Confesión de Fe de Westminster, decía que solamente cuando caemos de rodillas, abrumados por su grandeza, es que verdaderamente podemos contemplar más de Dios. Ese es el camino de la profundización de nuestro conocimiento en torno al ser divino. Asombrarnos, no acostumbrarnos en torno a lo que las Escrituras exponen, sino que estas maravillas de sus perfecciones se conviertan en un impulso de querer saber más de Él, llevarnos a convertirnos en maestros de las Escrituras, sometidos a ella, sometidos a su enseñanza. Ayer, dentro de algunas de las preguntas que se hicieron al final de las exposiciones, venía siempre esa pregunta que trata de señalar por qué no tenemos más una reverencia y devoción a Dios y menos de estudio. Eso es imposible. Como se respondió por parte de los expositores. Es imposible adorar al Dios verdadero sin conocerlo. Pero cuando lo conocemos, cada vez más nos postramos más a adorarlo. El filósofo e historiador Thomas Carlyle decía: aquel que no puede asombrarse, que habitualmente no se asombra y adora, no es más que un par de lentes detrás de los cuales no hay ojos. Una segunda afectación que trae la doctrina de la omnisciencia divina es el consuelo a la vida del creyente, pues nos permite entender que Dios no desconoce nuestras falencias, nuestras luchas, nuestras infidelidades a Él, pero que conociendo todo de nuestro débil ser, ha determinado amarnos. Podemos, como Pedro, expresar humillados ante el conocimiento divino desde lo más profundo de nuestro ser, ante la pregunta del Señor: Pedro, me ágape, maestro, yo te fileo. Pedro, me ágape, maestro, yo te fileo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Tal vez no con el amor que debería expresar con mi ser, pero los creyentes luchamos con hacerlo. Es un consuelo saber que Dios conoce nuestra debilidad. El puritano Stephen Charnock comentaba: el sentido de su omnisciencia debería ser un motivo de nuestro consuelo en la agitación, dice Charnock, de nuestras debilidades. Él recuerda que éramos solo polvo cuando nos hizo, y sin embargo, recuerda que no somos más que polvo mientras que Él nos preserva y nos perdona. Este consuelo impulsa a la adoración, y mucho más cuando se contrastan las palabras de aquellos que se acercaron al Señor Jesucristo y Él les dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el Rey que nos mira con misericordia por su sola gracia. Y este consuelo para la vida del creyente se extiende al hecho de tener la certeza de que Él conoce nuestras necesidades. La omnisciencia divina nos aleja del error de pensar que está ajeno a nuestro día a día. En la oración modelo el Señor dijo: llorando, no uséis vanas repeticiones. El contexto: como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Una tercera afectación para la vida del creyente en torno a la omnisciencia divina es que en los momentos de prueba, en los momentos de tribulación que llegan a nuestra vida, debemos recordarnos que no están por fuera de su conocimiento. Él es el Dios que me ve, como Agar lo expresó cuando caminaba desconsolada por el desierto sin esperanza. Él es el Dios que me ve. Esta fue la verdad que trajo paz a la vida de Job en medio de su tribulación. Dios le permitió entender que lo que vivía no estaba por fuera de su conocimiento. El teólogo Greg Nichols expresa: en los tiempos de perplejidad y de prueba, debemos detenernos en el conocimiento supremo de Dios. Deberíamos comparar nuestros conocimientos con los suyos hasta que sintamos de nuevo lo poco que sabemos. Y como entonces, como Job, en esos momentos de dolor y confusión, llevarnos nuestras manos a la boca y taparla y esperar, porque Él conoce lo que vivo y no está ajeno a ello. Una cuarta afectación para la vida del cristiano en torno a la doctrina de la omnisciencia divina es que saber que Él conoce todos los profundos pensamientos de nuestro corazón, el ser consciente que ante Él estamos desnudos, esa verdad debe impulsarnos a mortificar nuestro pecado. Sin dudas, debe ser un impulso en torno a la santificación. Wilhelm Brakel expresó: como Esdras, trayendo el pasaje de Esdras 9:6, como Esdras, avergüénzate considerando que el Señor ha percibido todos tus marcos espirituales pecaminosos y ha observado todas tus obras pecaminosas. Sé como el publicano que se paró de lejos hiriendo su pecho y no quiso ni aún alzar los ojos al cielo. Mis amados hermanos, en el Salmo 139, que nos ha servido de guía en torno a esta exposición, en los 2 primeros versículos David dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y finaliza diciendo en el versículo 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El conocimiento exhaustivo de nuestro ser debe impulsarnos, debe llenarnos de temor y temblor ante el camino de santificación que recorremos. Y una quinta y última afectación que quiero referenciar de esta verdad para la vida del creyente
es que el conocimiento divino debe ser un impulso a buscar crecer en nuestro propio conocimiento. Y la fuente inagotable para dicho propósito la tenemos al alcance de nuestras manos, su bendita palabra, que hace al simple un entendido, hace sabio al sencillo. Por eso, y con esto termino, mis amados hermanos, como exhortaba Spurgeon, nosotros debemos visitar muchos buenos libros, pero debemos vivir en la Biblia. Vamos a orar, mis amados hermanos. Bendito Rey, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por este atributo, amado Rey, que nos impulsa, Señor, en torno a nuestra vida. Sabemos que no estamos ajenos a ti, Señor, desde el principio de nuestra existencia hasta la eternidad, Señor. Y eso, amado Rey, nos impulsa a transformarnos a tu bendita imagen por el poder de tu Santo Espíritu. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el precioso nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga.